What
Hola, buenas tardes, ¿cómo están, queridísimos ¿Qué profesores? tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Ahí nos vamos a presentar inicialmente. Un saludo a todos los participantes del Congreso Internacional y Iberoamericano. Tenemos gente de todas partes del mundo. Vamos a presentarnos. Mi nombre es José Martínez, médico cirujano, instructor para simulación clínica, y vamos a contar en este momento de la presencia de la doctora Alejandra Moral. Ella es médica, emergencióloga, médica legista, y nos va a estar acompañando en las últimas actualizaciones referentes a las emergencias en neurología. Así que vamos a estar muy, muy atentos en esta parte.
Primeramente, quiero decirle a la doctora, antes de iniciar en el tema, que se presente, que nos amplíe un poco su experiencia desde el punto de vista de las emergencias. Así los chicos en diferentes partes del mundo nos van conociendo un poco la experiencia que hemos tenido. Buenas tardes, doctora. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor José Martínez. Yo soy la doctora Alejandra Moral, soy médica cirujana, especialista en emergencias, ¿no es cierto? Y trabajé 36 años en el Hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba, Argentina. Es una ciudad que tiene aproximadamente 1,5 millones de habitantes, y el Hospital de Urgencias reúne las emergencias derivadas de la patología del trauma, referidas a toda la ciudad, todos los traumatismos, ya sea derivados de la patología del trauma, o sea, tanto emergencia callejera como emergencia médica, van de primera instancia derivados al hospital de urgencias y luego a las distintas instituciones si es que tienen alguna obra social o algún tipo de cobertura, digamos, médica. Entonces, primeramente, la primera atención de toda la emergencia se realiza en ese hospital. Por eso he trabajado mucho tiempo en la guardia. El tema es que ahora vamos a ver las actualizaciones en cuanto a la parte neurológica, que es la mayor cantidad de accidentes, ¿no es cierto?, que se dan tanto en emergencia domiciliaria debido a los ACV, como en emergencia derivada del trauma, como los traumatismos de cráneo. Así que la primera parte la va a dar el doctor José Martínez, quien los va a introducir con la patología médica, clínica, del estado, digamos, neurológico afectado, cuando tenemos un episodio, digamos, de una emergencia neurológica. Así que bueno, espero que les guste. Excelente, gracias, doctora Alejandra. Emi, que te veo allí en pantalla para que los chicos te conozcan. Buenas tardes, mi nombre es Emil Suazán, soy profe de la institución. Gracias, doctor Martínez y doctora Moral, quienes van a estar a cargo de esta parte, de esta ponencia. Así que, chicos, por favor, a disfrutarlo. Estamos a través de YouTube mirando la consulta de cada uno de ustedes. Así que, doctores, cuando quieran. Excelentísimo, gracias profesora Emi. Bueno, vamos a hacer las actualizaciones en el ámbito de las emergencias neurológicas. Este es un tema que para mí de verdad me emociona, me apasiona, porque hace parte de lo que es medicina interna y hace parte de lo que serían las principales emergencias, así tal como lo ha referido la doctora Alejandra Moral, después de las patologías cardiovasculares, ¿sí? Y muchas de las patologías neurológicas quizás tengan un componente relacionado a ese mundo de cardiología. Inicialmente voy a dar una síntesis referente o relacionada a lo que son los eventos cerebrovasculares, que lo podemos dividir en dos contextos. Un contexto isquémico, un contexto hemorrágico, y vamos a ver las actualizaciones actuales referente a la terminología que actualmente nosotros estamos utilizando. Voy a compartir en pantalla unos pequeños conceptos, unas imágenes, ¿sí? Para que nosotros nos aboquemos visualmente qué es realmente una isquemia, qué es realmente una ruptura o una enfermedad cerebrovascular de origen hemorrágico, cuáles son las secuelas, cuáles son las complicaciones y cuál es el abordaje prehospitalario que yo inicialmente puedo realizar, ¿sí? Desde el punto de vista de las emergencias o urgencias prehospitalarias. Antes de poner el power, quiero recordarles que a nivel neurológico nosotros tenemos que recordar las estructuras como lo son la parte cerebral, y que dentro de esa estructura cerebrales hay un flujo sanguíneo cerebral, ¿sí? Tenemos 50 cc de sangre por cada 100 gramos de cerebro. Cuando nosotros tenemos una entidad neurológica, este flujo sanguíneo cerebral se va a disminuir, y cada vez que este flujo sanguíneo cerebral se va disminuyendo, nosotros vamos a tener en el paciente manifestaciones clínicas expresadas en signos y síntomas, siendo los signos las partes objetivas que nosotros podemos verificar, podemos visualizar o podemos cuantificar a través de los diferentes signos vitales o
los signos vitales complementarios. Y a través de la sintomatología, lo que el paciente evidentemente nos va refiriendo. Me confirman por favor en pantalla que se vea la pequeña presentación que les traigo, bastante ilustrativa, y sobre todo las actualizaciones. Bien, entonces bienvenidos todos de verdad a lo que sería el Congreso de Medicina Prehospitalaria. Un saludo a todos los países que están presentes hoy. De verdad que es una alegría y una emoción tenerlos, bueno, a las diferentes personas. Les recuerdo mi nombre, José Martínez, médico cirujano, instructor para simulación clínica, y abrimos el esbozo para enfermedad cerebrovascular, isquémico y hemorrágico. Justamente esta palabrita que yo les muestro en pantalla, evento cerebrovascular, ¿sí? Anteriormente, o en la literatura que se utiliza, digamos que en libros ya poco desactualizados, encontramos dos terminologías. El concepto de ictus, ¿sí? No sé si ustedes alguna vez escucharon ictus isquémico, ictus hemorrágico, y la escuela de medicina tradicional solía utilizar este término para referirse en lo que actualmente nosotros conocemos como enfermedad cerebrovascular, ya sea de origen isquémico o ya sea de origen hemorrágico. Este concepto de ictus, sí, a nivel de neurología, a través del tiempo fue evolucionando y fue cambiando. Dejó de usarse el término de ictus y pasa a llamarse accidente cerebrovascular. De igual modo, lo fueron dividiendo de origen isquémico, de origen hemorrágico, y esta terminología fue evolucionando hasta llegar lo que hoy en día las sociedades neurológicas o las sociedades de neurocirugía manejan como enfermedad cerebrovascular y no como un accidente propiamente dicho del sistema neurológico. Bien, actualmente sí se sobreentiende la terminología porque quedan como conceptos subyacentes en lo que algún momento fueron los términos. Entonces vamos a definir y vamos a ver de qué sale o qué me produce a mí esa enfermedad cerebrovascular para llegar a las actualizaciones prehospitalarias y el abordaje o la identificación de esta patología. Vean que la Organización Mundial de la Salud sí entiende como evento cerebrovascular un síndrome clínico, y el síndrome clínico es la determinación o el conjunto de signos y síntomas que me va a dar o me va a repercutir en el paciente si un deterioro neurológico o me va a manifestar, ¿sí?, con secuela a nivel sensitivo, a nivel de la parte motora, a nivel de la parte conductual del paciente, y esto me da mi alto índice de sospecha para yo presumir, sí, que a nivel neurológico el paciente pueda estar presentando una enfermedad cerebrovascular donde el flujo cerebral sí empiece a disminuirse, y por cada vez que este flujo sanguíneo cerebral se va disminuyendo, me va a repercutir o me va a acentuar la gravedad del paciente. Dentro sí de este evento cerebrovascular tenemos dónde se produce la lesión y cuál es el tamaño de la lesión. Dependiendo del lugar de la lesión, si es isquémico o es hemorrágico, bien, me va a dar sintomatología en el paciente o estado de gravedad y el tamaño de la lesión. Entonces vemos que tenemos relación del sitio, porque si es frontal, si es posterior, si es parietal, va a manifestar dependiendo de la zona anatómica afectada, igual que el tamaño. No es lo mismo tener una isquemia de 1 centímetro a tener una isquemia global, ¿sí?, o tener una isquemia cataclísmica, o lo que conocemos como infarto cerebral, donde todas las estructuras, ¿sí?, acaban de sufrir una isquemia. Y ese proceso isquémico está determinado por dos factores fisiopatológicos, como lo son las embolias y la trombosis, o lo que se llamaría evento cerebrovascular de origen embólico o de origen trombótico. Bien, estos dos conceptos me dan la premisa para yo tener mayor predisposición a que el paciente adquiera una enfermedad, ya sea hemorrágico o isquémico. Vemos en esta fotografía, para que ustedes puedan visualizar, ¿sí?, cuando yo les hablo de una hemorragia a nivel del cerebro, hay una disrupción a nivel arterial. Hay que recordar que a nivel de del sistema sanguíneo es el que se encarga, ¿sí?, de distribuir y transportar la sangre a todo lo que serían
los tejidos. No hay sangre libre en cavidad. Es a través del sistema circulatorio donde esta empieza a transportarse para poder llegar a todos los tejidos del cuerpo y estos evidentemente se puedan oxigenar. ¿Sí? Cuando hay una disrupción o una solución de continuidad a nivel arterial, se produce lo que conocemos como hemorragia. Entonces, ¿qué va a depender la sintomatología en estas actualizaciones de los nuevos conceptos? Bueno, que sea la zona afectada y la extensión de la lesión. Y en el otro escenario tenemos la isquemia y vemos que la isquemia es nada más y nada menos que una obstrucción, ¿sí?, de las arterias cerebrales que muy bien pueden ser una obstrucción parcial o una obstrucción completa y a través del tiempo me va evolucionando, me va generando mayor isquemia, mayor lesión y en un porcentaje de 85%, sí, frente a lo que serían las hemorragias cerebrales, abarca un porcentaje mayor. Entonces vean cómo tenemos los dos panoramas de lo que serían estas enfermedades. Acá lo podemos visualizar mejor y cuando hablamos de enfermedad cerebrovascular de origen hemorrágico es simplemente la ruptura de una arteria. Imagínense las diferentes arterias que nosotros tenemos a nivel cerebral y cada una de ellas tiene un diferente calibre. Hay unas que son más finas, hay unas que son de mayor diámetro, ¿sí? Y dependiendo de la irrigación que ellos tienen en las diferentes estructuras a nivel cerebral, hay que ver, ¿sí?, cuál tiene una disrupción de continuidad o cuál tiene una solución de continuidad. Y dependiendo del calibre de la arteria, yo voy a tener una cantidad de sangre. A mayor cantidad de sangre a nivel cerebral, ¿qué voy a tener yo? Mayor manifestaciones clínicas, mayor deterioro neurológico y mayor déficit del flujo sanguíneo cerebral. Y por ende me va a repercutir a mí en una hipoxia en el paciente y me va a condicionar que el paciente evidentemente tenga todo el deterioro neurológico con las condiciones idóneas para hacer una parada cardiorrespiratoria. Es decir, es una real emergencia. Y tenemos el escenario del ACV isquémico que habíamos mencionado, que se produce a través de un trombo, ¿bien?, que me ocluye la arteria, ¿sí? No me deja o no me permite el paso de sangre de un lugar a otro lugar. Y por ende, el tiempo de evolución que tenga ese trombo, igualmente el tejido empieza a morir, empieza a morir, empieza a morir lentamente, y si el flujo no se restituye en un tiempo prudencial, el paciente evidentemente va a tener secuelas y manifestaciones clínicas. Entonces acá tenemos los dos escenarios: hemorrágico, tenemos el origen isquémico y vemos las características de cada uno de ellos. Hemorrágico ocurre por ruptura arterial, ¿sí? Vean que hay causas por la acumulación de placas ateroscleróticas, ¿sí?, muy inestables, y oclusión que altera lo que todos llamamos cascada de coagulación, ¿bien? Y cuando se produce la ruptura de lo que es el endotelio vascular por justamente esas placas de ateromas que lo que hacen es colocar la arteria bastante rígida, voy a tener yo pérdida sanguínea, ¿sí? Y esa sangre tiene dos vías. ¿A dónde se va la sangre después de la ruptura de la arteria? Bueno, va a depender del tipo de arteria que se acaba de lesionar. Me puede ocasionar o una hemorragia intraparenquimatosa, y la palabra intraparenquimatosa me está diciendo que está dentro de la estructura cerebral, y tenemos la hemorragia intracraneal, ¿sí?, y tenemos las hemorragias subaracnoidea. Y esa hemorragia subaracnoidea está determinada por algo que llamamos meninges, ¿sí? Y las meninges son unas estructuras de 3 capas que lo que me hacen es proteger el sistema nervioso central, y a través de esas capitas me dan sostén, ¿sí? Me protegen el sistema nervioso central, y dentro de 2 capas de ellas me circula algo que se llama líquido cefalorraquídeo, sí, líquido cefalorraquídeo. Y este líquido cefalorraquídeo me permite a mí que el cerebro se mantenga amortiguado por cualquier impacto, por cualquier golpe. Si yo salto, si yo brinco, si yo hago gimnasia, si yo estoy haciendo cualquier tipo de actividad, el cerebrito se mantiene totalmente amortiguado. Y tenemos la otra entidad isquémico, que ya no estamos hablando de ruptura, sino que estamos hablando a nivel de oclusión, y que esa oclusión
debe ser resuelta, ¿sí?, en el menor tiempo posible, y dependiendo de la sintomatología del paciente, ¿sí?, yo voy a tener un abordaje, un alto índice de sospecha para yo activar de emergencia todo lo que es el sistema médico de emergencia. Bien, tenemos también los eventos cerebrovasculares transitorios y tenemos los infartos cerebrales, ¿sí? En los transitorios, bien, puede ser que hay un trombo y acaba de ocluir una arteria, y a través del tiempo o el mecanismo fisiopatológico puede que este trombo se diluya fisiológicamente y el flujo se restituya. Es cuando el paciente neurológicamente presenta, digamos que desviación de la comisura labial o pérdida de la fuerza muscular de un miembro superior, de un miembro inferior, y lo restituye en un lapso no mayor a 24 horas o en un lapso no mayor, sí, a 1 hora. Bien, entonces digamos, teníamos clínica neurológica, pero el paciente poco a poco sí lo está recobrando, y por ende es un paciente que tiene que ser estudiado, porque si nosotros perdemos la fuerza muscular y de pronto tenemos el teléfono celular, o estamos tomando mate, estamos tomando café, y de pronto la taza cae porque no tenemos la capacidad de sujetar, entonces nosotros tenemos pérdida de la fuerza muscular, que es una secuela netamente neurológica. Bien, y vean cómo tenemos indicios, ¿sí? Tenemos indicios de patología neurológica. También tenemos lo que es el infarto cerebral, bien, y el infarto cerebral es lo que llamo yo isquemia global. Todas las estructuras del cerebro totalmente con una isquemia, donde se ven afectadas todas las estructuras y el paciente evidentemente pierde toda conciencia a nivel neurológico. A ver si tenemos alguna consulta, alguna duda en relación a estos dos elementos. Si no, podemos ir continuando con las actualizaciones en el manejo tan importantísimo como lo es los eventos cerebrovasculares e isquémicos, porque es muy frecuente. De hecho, es lo más frecuente en una emergencia neurológica, en una sala de medicina interna o en un centro de urgencias médicas. ¿Estamos? Bien. Por otro escenario, hay que ver las causas, ¿sí? Y las actualizaciones, ¿sí?, nos dicen lo siguiente en relación a las causas. Preguntan mucho, ¿qué me ocasiona a mí una enfermedad cerebrovascular? Y preguntan mucho, y es lo que preguntan en la consulta, es lo que preguntan los técnicos de urgencias médicas, es lo que preguntan, ¿sí?, los estudiantes de enfermería, de medicina. ¿Qué me ocasiona a mí una enfermedad cerebrovascular? Y lo que me ocasiona esta entidad, sí, es multifactorial. Hay factores, sí, asociados, hay factores modificables y factores no modificables en el paciente que me pueden condicionar a mí que el paciente sufra estas dos entidades. Y ustedes dirán, ¿cuáles son? Tenemos factores de riesgo. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo? La predisposición que tiene el paciente para adquirir dicha enfermedad. Factores como la obesidad, factores como el tabaquismo, factores como el consumo excesivo de alcohol, factores como el estrés. Y ustedes dirán, el estrés, ¿por qué el estrés me ocasiona a mí un evento cerebrovascular de los dos anteriormente mencionados? Bien, y el estrés es un condicionante, ¿sí?, o fluctuante para todas las enfermedades, ¿sí?, del servicio de medicina interna. El estrés no se mide, no se cuantifica, ¿sí?, y no podemos saber cuánto nivel de estrés carga una persona en ese momento. Y lo que me hace es acentuar, ¿sí?, lo que me hace es acentuar la clínica del paciente asociado a lo que anteriormente les acabo de mencionar. ¿Estamos claros? Entonces, tabaquismo, obesidad, bien, y también tenemos otros factores asociados. Tenemos factores asociados, bien, como los factores también congénitos. Puede ser también algunos factores congénitos, porque tenemos pacientes jóvenes como de 15, 20, 25 años que también pueden sufrir de eventos cerebrovasculares. Es menos frecuente, pero es posible que estos pacientes puedan tener enfermedad cerebrovascular. ¿Estamos claros? Bien.
Por otra parte, y es importante, ¿sí?, que nosotros recalquemos algo muy importante, y es la sintomatología que puedo yo tener en el paciente desde el punto de vista de las actualizaciones. Neurología es una de las ciencias bastante completa, pero si, bueno, tuviésemos el doctor Orlando Querencio acá, nos diría que la neurología es bastante mecanizada o es muy específica en lo que serían las manifestaciones, indiferentemente de la condición neurológica que el paciente tiene. Neurología. Bien, podemos tener secuelas a nivel de deterioro neurológico, podemos tener secuelas a nivel de lo que sería la sensibilidad, la movilidad del paciente, ¿sí? Y podemos ya nosotros tener un alto índice de sospecha de que el sistema neurológico por algún mecanismo se está comprometiendo. ¿Y qué le vamos nosotros a sumar a esta sintomatología o esta clínica del paciente? Factores de riesgo. ¿Sí? Factores de riesgo. ¿Y qué nos vamos a imaginar nosotros con estos factores de riesgo en el paciente neurológico? Es el flujo sanguíneo cerebral. Y que no se les olvide, en todos los libros de fisiología, ustedes van a leer y van a leer y van a leer esos 50 cc de sangre por cada 100 gramos de cerebro. Y si yo tengo una entidad neurológica, este flujo sanguíneo cerebral me va a disminuir a la mitad, al 25%. Y si este flujo sanguíneo cerebral me disminuye al 25%, yo voy a tener secuela neurológica, yo voy a tener deterioro neurológico y yo tengo que revertir esta entidad clínica porque voy a tener un paciente con secuela o voy a tener un paciente, ¿sí?, que pueda tener un compromiso vital de su vida. Es importantísimo que ustedes también tengan presente que un paciente con deterioro neurológico es un paciente que no me gusta, es un paciente que tiene que estudiarse. Es normal que nosotros tengamos deterioro neurológico, de pronto que estemos compartiendo un almuerzo, una cena, estemos cocinando, ¿sí?, o estemos compartiendo con algún familiar, la mamá, el tío, la abuela, el bisabuelo, un compañero, y de pronto diga, no siento las manos o tengo pérdida para poder agarrar cualquier objeto, o simplemente tiene una caída de plano de sustentación por un deterioro súbito del estado de conciencia. Un paciente, ¿sí?, que nosotros tenemos que automáticamente prender las alarmas, ¿sí?, y darle soporte vital, ¿sí?, a ese paciente. Tomar las consideraciones y sumarle todo lo que le vengo mencionando. Tengo una seguridad en el espacio, donde puedo colocar el paciente porque se acaba de caer. ¿Qué factores de riesgo tiene este paciente para que me debute con una enfermedad isquémica o una enfermedad hemorrágica? Y aquí yo les voy a responder quizás una duda o una inquietud que tengan ustedes y quizás la vayan a fluctuar a través de los comentarios, y es cómo yo puedo diferenciar una entidad isquémica de una entidad hemorrágica desde el punto de vista de las enfermedades cerebrovasculares, ¿sí? Y aquí yo les digo, el gol estándar, ¿sí?, para yo y saber si es una entidad isquémica o es una entidad hemorrágica, yo necesito tener una tomografía axial computarizada. Es el gol estándar. Pero nosotros podemos tener clínica y podemos tener alto índice de sospecha que el paciente está presentando una enfermedad, ¿sí?, cerebrovascular de etiología a precisar. La etiología es la causa, ¿sí?, porque yo no sé si eso es isquémico y es hemorrágico. Paciente que tenga deterioro neurológico, ojo con las actualizaciones. Eviten que ese paciente sí tenga algún tipo de cuerpo extraño a nivel de la boca. Traten de no administrar lo que tiene deterioro neurológico. Todo lo que es el centro de la deglución va a estar alterado y por ende tiene una alta predisposición a que el paciente tenga algo que se llama broncoaspiración, ¿sí? Y como tiene secuelas neurológicas, yo no sé si me está debutando como isquémico o hemorrágico, y ya les voy a decir por qué. Si el paciente está haciendo una enfermedad cerebrovascular isquémico, la sintomatología puede ser progresiva. Puede comenzar desde un hormigueo, puede comenzar con el brazo se me cae, puede comenzar con la debilidad en miembros inferiores, puede comenzar con desviación de la comisura labial, ¿sí? Puede comenzar
con trastornos de la articulación del habla. Hay veces que el paciente habla, ¿sí? Pero no se le entiende lo que está diciendo, Dalia. El paciente habla, ¿sí? Pero no tiene mucha coordinación al momento de articular las palabras, ¿sí? Y si esto va poco a poco progresivo y se va acentuando, yo posiblemente esté frente a una entidad isquémica, pero si el paciente de pronto entra a una entidad por, digamos, un evento cerebrovascular hemorrágico, por una ruptura de una arteria, y dependiendo del calibre de la arteria, se me va a deteriorar el paciente neurológicamente o súbitamente. Y es el paciente que tiene una respiración agónica, es un paciente que acumula secreciones de forma súbita, es un paciente que va a estar evidentemente inconsciente, el paciente no intenta movimiento y la caja torácica, sí, o las ventilaciones se van haciendo más superficiales. Entonces, clínicamente nosotros podemos tener esos panoramas, pero para nosotros instaurar cualquier tipo de tratamiento definitivo, y ojo, para los que están en el ámbito intrahospitalario o prehospitalario, es el gol estándar, ¿sí? Porque a nivel de todas las evidencias de medicina basada en evidencia, hemos documentado y hemos reportado pacientes que tienen enfermedad cerebrovascular de origen hemorrágico, es decir, tienen hemorragia intraparenquimatosa, sangre dentro del cerebro. Y para que ustedes se den una idea, la sangre dentro del cerebro actúa, o sea, fuera de las arterias, ¿sí? Fuera del sistema circulatorio, esa sangre en el cerebro actúa como un ácido, no debe haber sangre fuera del sistema circulatorio, porque empieza a erosionar todo lo que es el tejido cerebral y va a causar mayor lesión. Y a través de esas tomografías hemos tenido pacientes, ¿sí? Y desde la experiencia en el servicio de medicina interna, ¿sí? Con sangre en el cerebro. Y el paciente coordinadamente está bien, habla bien, se mueve, camina, refiere cefalea de leve a moderada intensidad, ¿sí? Que quizás atenúe o no algún tipo de analgésico común, pero tiene una hemorragia. Y nosotros vemos la tomografía y, ay, mira el paciente. Ahí imagínense si ese paciente, nosotros en el domicilio, pensando que solamente tuvo secuela neurológica como pérdida de la movilidad o de la sensibilidad y la recuperó, y escuchamos por ahí en la tele o la vecina que le encanta medicar, ah, no, dale una aspirina porque posiblemente tenga una sed isquémico. Imagínense, anticoagulamos el paciente y empieza ese sangrado a ser mayor de lo que inicialmente estaba. Entonces tenemos que activar todo el protocolo de emergencia a nivel neurológico y que este paciente sí sea evidentemente estudiado. Como hay otros casos donde el paciente se deteriora neurológicamente súbito, de pronto es el paciente que ustedes de pronto, no, mi abuelo estaba hablando conmigo y se iba a predisponer a tomar el té y de pronto, nada, cayó. Acaba de tener un infarto cerebral. Todo el cerebro acaba de sufrir una isquemia, ¿sí? Y es bastante dantesco o lo rápido que evoluciona el ACV isquémico. Entonces vean la importancia, ¿sí? Que nosotros evaluemos y tomemos en consideración esas actualizaciones desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista semiológico de estas entidades tan frecuentes en el ámbito prehospitalario, en el ámbito interhospitalario, ¿bien? Así que muy atentos de verdad. Bien, en otro escenario, y ya para ir finalizando esta parte inicial por mi presentación, quiero mencionarle dos escalas, ¿sí? Que nosotros manejamos a nivel hospitalario y que son muy básicas y que están a la mano o al alcance de todos los participantes, indiferentemente en la región o país donde ustedes están participando, ¿sí? Y es la escala de Cincinnati y es la escala de FAS para evaluación de deterioro neurológico. Sí, existen muchas escalas a nivel hospitalario, existen otras más complejas, pero nosotros para comenzar y para tener el alto índice de sospecha, sí, nosotros tenemos esa escala FAS y esa escala de Cincinnati. Se las voy a mostrar en pantalla, ¿sí? La discutimos, la visualizan un rato y conózcanla, ¿sí? Y ahí practicamos nosotros un concepto de fonación que me encanta cuando damos las clases de neurología o en diferentes congresos para que ustedes se den cuenta y no se les olvide interrogar a un paciente.
Les muestro en pantalla la primera escala, ¿sí? Y aquí la tenemos, ¿sí? Y es la escala de Cincinnati. Vean que la escala de Cincinnati es una herramienta para una rápida evaluación de un paciente en el que sospechamos una enfermedad cerebrovascular o simplemente un ataque cerebral, ¿sí? Y vean que esa escala de Cincinnati, ¿sí? Representa las iniciales de FAST, ¿sí? Que también hay una escala con estas iniciales y significa rápido, apresúrate, significa prisa, evalúa al paciente porque nos acordamos de los 50 cc de sangre por cada 100 gramos de cerebro y cuando hay un deterioro neurológico, este flujo cerebral me baja y yo no me puedo permitir que un paciente tenga la mitad del flujo cerebral porque las neuronas sí sufren, no se regeneran y pueden hacer secuelas en el paciente y me pueden complicar, ¿sí? Una real urgencia a una real emergencia. Esta escala de Cincinnati me evalúa 3 parámetros y los tenemos en pantalla, ¿sí? Por favor, puede hablar, me puede indicar su nombre y el paciente tiene que decir una frase, ¿sí? Como su nombre, bien, y el uso correcto de las palabras, bien, o el uso incorrecto de las palabras me determina a mí si el paciente está cursando o no, ¿sí? Un trastorno neurológico. Buen día, señor, ¿cómo se encuentra? Buen día, señora, ¿cómo se encuentra? ¿Me puede usted indicar su nombre en este momento? ¿Sí? Entonces el paciente te va a decir, mi nombre es José Martínez, y yo, oye, mira, articula bien el nombre. ¿Me puede repetir el nombre? Sí, José Martínez. Yo lo vuelvo a evaluar nuevamente y empiezo yo, David, ¿qué pasó? Me lo dijo inicialmente y después no, deterioro neurológico, ¿sí? O mayor secuela porque está evolucionando la entidad de la misma, ¿sí? Evalúen la sonrisa del paciente con simplemente decirle, buen día, señora, buen día, señor, usted por favor puede sonreír y el paciente en teoría, si no está haciendo un alto índice de sospecha de una entidad neurológica en estas actualizaciones, sí, el paciente debe de sonreír, sí, normalmente, sí, esa sonrisa social muy linda, bien, y si el paciente tiene alguna secuela va a tener una desviación de la comisura labial, ya sea hacia el lado izquierdo, ya sea hacia el lado derecho, pero va a tener esa desviación de la comisura labial y eso se conoce en la escala de Cincinnati como asimetría facial y se le dice al paciente, sí, que por favor después de sonreír muestre los dientes, ¿sí? Si es normal, el paciente mantiene la simetría a nivel orbicular de los labios y si es anormal, sí, se va a permanecer la asimetría. Y por último, nosotros le decimos al paciente que por favor eleve los brazos. Algo tan sencillito, por favor eleve los brazos y ustedes van a ver que un brazo se mantiene estable y el otro automáticamente o cae o el paciente no lo puede mantener, ¿sí? En un plano de altura en relación al otro. Hay un desequilibrio, ¿sí? Y vean que usted también le puede decir al paciente, aprieten su mano y tiene pérdida, ¿sí? De la fuerza muscular. Entonces, los movimientos del brazo, simplemente ustedes le van a decir al paciente, cierre los ojitos, por favor, señor, señora, ¿sí? Alce los brazos o abra los brazos y ustedes van a ver que uno va a caer, uno en relación a otro. Normal es que los mantenga. Anormal es que uno de los brazos cae o tiene la incapacidad de elevar el otro brazo. Y las otras escalas que yo le traigo a nivel de actualizaciones y después les voy a mencionar una a modo de información para que se lleven de este congreso información muy, muy valiosa porque esa es la idea justamente de estas actualizaciones. Bien. Tenemos la escala FAST. Recuerden que FAST es una palabra que está en inglés, significa simplemente rápido, ya, fast, 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 ¿sí? Rápido. Y trasladamos esas siglas del inglés al español de la siguiente manera. La F es de face, que significa rostro, que significa cara. Bien, la A, que es de arm, ¿sí? Que es brazo. La S de speed, ¿sí? De habla, habla fluida. Bien, y la T de time, tiempo. Bien. Y yo simplemente evalúo más o menos como la escala anterior, la cara al sonreír, cómo está la sonrisa social y tiene la capacidad de mostrar los dientes. A usted le puede decir también que bucine, señor, por favor, puede inflar los cachetes y no lo puede hacer. Hay asimetría facial. Tiene alto índice de sospecha para enfermedad neurológica.
Los brazos, el mismo procedimiento como anteriormente lo habíamos hablado, ¿sí? Y el habla, ¿articula el habla o no articula el habla? Si articula el habla, ¿las palabras son coherentes o las palabras son incoherentes? ¿Sí? Y tal como la anterior, en la parte de nosotros explorar el habla de ese paciente, hablen y pregunten la siguiente frase: el perro de San Roque no tiene cola, ¿sí? Todas las literaturas a nivel de neurología le van a decir, pregúntele al paciente si el perro de San Roque no tiene cola. Y esta frase no es casual, no es porque el doctor o las guías de medicina interna, Harrison Farrera, ¿sí? O los diferentes literaturas de neurología la quieran referir porque suena lindo, no. Hay gente, ¿sí? Especialistas en fonoaudiología que se encargaron de descifrar y colocar ciertas palabras para evaluar la articulación de la frase, ¿sí? El perro de San Roque no tiene cola, y ustedes van a escuchar que el paciente dice: señor, por favor, ¿puede decir la frase el perro de San Roque no tiene cola? El paciente le va a decir, ¿me la puede repetir? No, mentira, el paciente le va a decir el perro de San Roque no tiene cola. Si hay secuela neurológica, ¿qué le va a decir el paciente? El así, tal cual. Bien, y ustedes se van a dar cuenta que el paciente tiene secuela neurológica. Bien, y en esta escala de FAST, el time, si la persona padece uno o todos los síntomas, ¿sí? Llévela de inmediato al médico. Tiene que llevarlo de inmediato al médico, ¿sí? Y justamente acá yo hago énfasis en el tiempo. Enfermedad neurológica, desde las actualizaciones, nosotros tenemos que trabajar en relación al tiempo, al time, tiempo. El tiempo es valioso en el paciente. Podemos hacer mucho si nosotros podemos identificar cualquiera de las sintomatologías anteriormente mencionadas. Sospeche un familiar, ¿por qué no puedes mover el brazo? ¿Por qué no estás hablando normalmente? Sí, yo lo llevo al centro de emergencia y acabo de ayudar a un paciente, acabo de ayudar a un amigo, acabo de ayudar, sí, a una persona. Y nosotros, desde el punto de vista de las emergencias prehospitalarias o de la paramedicina o de ciencias de la salud, sí, hemos ayudado a alguien. Por último, y ya para darle inicio a la doctora Alejandra Moral, que también trae unas actualizaciones bastante interesantes, y bueno, ya nos vamos a nutrir del conocimiento de la doctora, ¿sí? Para los que hacen vida en la parte hospitalaria, hay una escala que se llama CIRIHAF, ¿sí? Es muy importante, ya que esta escala me permite a mí evaluar ciertas características desde el punto de vista neurológico del paciente sin yo necesidad de tener una tomografía, y casi que me da entre un 90 y un 95% de posibilidades de yo saber si este paciente me tiene una secuela de origen isquémico o de una secuela de origen hemorrágico. Y esta escala lo que me hace es que yo me adelante a las posibles eventualidades del paciente. Si un paciente tiene deterioro neurológico y pese a que yo haga, ¿sí?, cualquier atención desde el punto de vista como colocación de oxígeno, canalización de vía, colocar el paciente porque me está acumulando secreciones y el paciente no mejora, yo ya sé que este paciente neurológicamente se me está complicando y que yo debo, sí, preparar todo un equipo de actuación. ¿Vamos? Y por último, ya para ir finalizando, todas secuelas neurológicas, no se olviden de suministrar oxígeno al cerebro, ¿sí? Porque el cerebro es sensible a la hipoxia, es sensible a la hipoxemia, ¿bien? Y si ustedes tienen secuela neurológica, vuelvo y repito, esos 50 cc de sangre por cada 100 gramos de cerebro está sufriendo y tiene la mitad. Garantice el suministro de oxígeno. Si ese paciente tiene hiperglucemia, trate de estabilizar las glucemias de ese paciente, porque aumentaría el ácido láctico a nivel del cerebro y complicaría esa secuela cerebral y habría mayor edema. Y si el paciente con secuela neurológica de lo anteriormente descrito presenta alzas térmicas o fiebre. Alzas térmicas es cuando yo tengo un paciente que me refiere que tiene temperatura alta y no se ha colocado el termómetro. Entonces yo hablo de posible alza térmica, ¿sí? Porque no sé, tengo que poner un termómetro para poder cuantificar. Ah, tiene fiebre 38, 39, bueno, hablamos de fiebre. Si ese paciente tiene fiebre, acuérdense de algo muy, muy importante. Por cada, ¿sí?, grado de temperatura por encima del valor normal,
yo a nivel cerebral le voy a sumar 2 puntos. Si ustedes tienen 39 grados de temperatura, ¿sí? El paciente evidentemente tiene fiebre. ¿Cuánto va a tener el paciente de temperatura a nivel cerebral? Súmenle 2. Tendría 41 grados de temperatura. ¿Y me gusta a mí un paciente con esa temperatura? No. Así que bueno, acá esta parte de las actualizaciones de la enfermedad cerebrovascular. Espero que le den mucho provecho a estos tips tan valiosos. Profesora Emilce, si acabas de determinar alguna duda, inquietud, la hacemos y le damos la bienvenida a la doctora Alejandra Moral. Tenemos varias consultas, pero la vamos a dejar al final para completar con lo de la doctora Moral, así podemos cerrar el tema con la doctora Moral. Doctora Moral, le cedemos a usted. Su micrófono, doctora, por favor. Buenas tardes, digo que íbamos a comenzar porque no tenemos mucho tiempo para poder avanzar. O sea que vamos a dar un pantallazo general de lo que significa el trauma encefalocraneano en la emergencia médica. Las actualizaciones. El traumatismo de cráneo es la lesión recibida por el cráneo, las cubiertas y su contenido encefálico. La etiología, la mayor parte de los accidentes de tránsito, en un 50%, son los originarios del traumatismo de cráneo. Lo mismo también tenemos en cuanto a las caídas, causa número 1 en mayores de 75 años, lo que hace que esto sea la población frágil. Quiere decir que son propensos a las caídas y a la pérdida de independencia. También, en cuanto a los proyectiles de arma de fuego, en un 12%, causa número 1 en personas de entre 25 y 34 años. Accidentes de trabajo en altura, los trabajos en altura generalmente de la construcción, o la gente que repara lámparas de la vía pública, por ejemplo, en un 45 a un 50% por falta de medidas de seguridad. Y otras por el consumo de alcohol, por ejemplo, en el caso de los empleados de la construcción. La población de riesgo que sufre estos traumatismos son los jóvenes de 15 a 25 años, individuos no casados, miembros de un grupo minoritario, residentes en ciudades grandes, generalmente con predominancia varones en edad productiva. La conmoción es el término que hace referencia a una pérdida inmediata, aunque transitoria, de la conciencia, que se puede describir como un aturdimiento o un golpazo, que se asocia a un corto periodo de amnesia. Cuando nosotros vamos a un escenario del hecho, cuando nos llaman a un despacho, tenemos el paciente que no recuerda lo que le ha pasado. Y ahí tenemos que suponer una pérdida temporal y pequeña en el tiempo de la conciencia. Esto significa una conmoción. Quiere decir que este paciente ha sufrido un accidente de tránsito con un traumatismo craneano o un accidente en la vía pública, o se ha caído en la vía pública y ha sufrido un accidente con pérdida transitoria de la conciencia, lo que hace al concepto de conmoción. Por eso hay que hacerle una tomografía computada. La alteración de conciencia en la conmoción es breve, generalmente menos de 6 horas. Presenta amnesia retrógrada y anterógrada sobre el suceso. El sujeto no sabe qué le pasó y lo último que se acuerda es que estaba en su casa durmiendo o que se levantó para ir a trabajar. Entonces, esa persona tiene amnesia de los momentos previos al accidente. En la tomografía y la resonancia pueden resultar normales, pero la zona contusa existe y luego puede dar origen a convulsiones por excitabilidad de la corteza cerebral. La conmoción tiene una clasificación. Grado 1 y 2 es confusión transitoria sin pérdida de la conciencia. Es el típico golpe que nos damos con una ventana y quedamos aturdidos. Entonces ese golpe es lo que categoriza como contusión, ¿no es cierto? Y origina la confusión transitoria, el atontamiento transitorio, sin la pérdida de la conciencia. Ahora, cuando hay resolución en menos de 15 minutos, esa contusión es de grado 1. Y cuando hay resolución
mayor de 15 minutos, o sea que durante 15 minutos nosotros o más estamos, digamos, confusos, digamos, no, nos duele la cabeza, vemos escotomas o luces, o tenemos una confusión de que en realidad no sabemos bien qué es lo que pasa, es una contusión grado 2. Y la grado 3 significa cualquier pérdida de la conciencia, aunque sea momentánea. ¿Qué hace que la fisiopatología del traumatismo de cráneo? Tenemos la lesión primaria, que es una lesión inicial estructural y bioquímica vinculada directamente con la noxa traumática y responsable de las lesiones nerviosas vasculares que aparecen inmediatamente y hasta las 6 y 24 horas después. La severidad está determinada por el daño neuronal y las lesiones primarias de peor pronóstico son la hemorragia subaracnoidea traumática y las lesiones de masa no evacuables quirúrgicamente, que es la contusión de tejido. No es una hemorragia y no se puede, operar. Esta lesión primaria puede ser estático cuando tenemos la cabeza fija con lesiones focales que afectan estructuralmente el encéfalo en uno o más puntos, generando déficits focales correspondientes a cada área. El déficit focal significa la irritación en una zona del cerebro específica que da una manifestación física que puede ser, por ejemplo, una pérdida de fuerza, una confusión mental, una alteración del habla. El mecanismo es por contacto, compresión, fracturas de cráneo, hematomas epidural agudo, hematoma subdural agudo, contusión hemorragia cerebral por golpe y hematoma intraparenquimatoso cerebral, que es el no operable, el intraparenquimatoso. Ahora también puede ser por impacto, aceleración lineal, o sea, cuando el cuerpo se proyecta hacia adelante e impacta sobre un objeto. Esas contusiones hemorrágicas por contragolpe hacen hematomas intraparenquimatosos, hematoma subdural agudo y crónico. Por ejemplo, el mecanismo de cuando venimos sin cinturón de seguridad adentro de un auto que no tiene airbags. La cabeza va hacia adelante, golpea contra el parabrisas y luego la cabeza va hacia atrás, lo que hace que tengamos un impacto por aceleración hacia adelante y una zona de lesión focal hacia atrás cuando el cerebro vuelve por inercia y golpea contra la zona occipital. También puede ser por impulso, por aceleración rotatoria, con lesiones difusas. Por ejemplo, cuando hay una conmoción, un daño axonal difuso, hemorragia intraventricular, y las mixtas por aceleración angular. ¿Cómo evaluamos el daño cerebral? Con la escala de coma de Glasgow. La escala de coma de Glasgow es una escala que sirve tanto a nivel prehospitalario como hospitalario, en la cual se evalúa la apertura ocular, la respuesta puede ser espontánea, el estímulo verbal al dolor o nula, la respuesta verbal orientada, desorientado, palabras inapropiadas, sólidos incomprensibles o nula, y la respuesta motora, si obedece órdenes, localiza el dolor, tiene una retirada al dolor o reflejo flexor extensor o ninguna respuesta. La escala de coma de Raimondi es útil para la guardia. ¿Por qué? Porque tenemos, digamos, ya respuestas más focalizadas, lo que nos puede indicar, digamos, una afección más focal y más localizada. En la escala de coma de Glasgow tenemos 3 niveles. La escala va de 0 a 15 puntos y cuando tenemos una puntuación de 14 a 15 puntos es un traumatismo de cráneo leve. Cuando tenemos una puntuación de 9 a 13 puntos es un traumatismo moderado. Una puntuación de 13 se incluye en trauma leve, pero en la actualidad se incluye en la categoría de trauma moderado. Esta es la modificación, digamos, la novedad. Y el trauma grave es de 3 a 8 puntos. Esta puntuación define el estado de coma. Cuando tenemos un paciente que está por debajo de los 8 puntos, estamos en problemas. Entonces, tenemos diferentes tipos de foco. Uno puede ser el hematoma epidural y el otro el hematoma subdural. Estos dos son hemorragias que son evacuables, digamos, quirúrgicamente. El origen del hematoma epidural es sangrado arterial en un 85% por rotura de la meningia media. Y la clínica da conmoción cerebral con intervalo lúcido, herniación luncal, de coma de rápida evolución, aunque menos del 30% se presentan con clínica clásica de coma.
Hematoma subdural, hay rotura de venas corticales. Es agudo en la primera semana o subagudo a 7 a 10 días post-traumatismo de cráneo y crónico cuando el traumatismo trivial o no identificado en el 50%. Típico de ancianos y alcohólicos. Esta hematoma subdural es lo que sucedió con Maradona cuando fue operado del cráneo. Un hematoma subdural por su estado de adicción alcohólica, que es subagudo y tiene una clínica que va empeorando con el tiempo. En el agudo hay clínica de herniación nuclear, un calo quiere decir que es rápido, de evolución rápida, pero en el crónico del alcohólico da cefalea y demencia progresiva. Es parecido a un ACV isquémico, pero fluctuante. El traumatismo de cráneo, según la morfología, puede ser por fractura de cráneo o por lesión intracraneal. Por fractura de cráneo tenemos fracturas de la bóveda, lineales o estrelladas, deprimida o no deprimida, abiertas o cerradas. En la base de cráneo tenemos cono sin salida de líquido cefalorraquídeo, cono sin lesión del séptimo par, y la lesión intracraneal puede ser focal, epidural, subdural o intracerebral, y la difusa una concusión o una contusión cerebral. En el cuero cabelludo puede haber lesiones que tengamos como erosión, como abrasión, heridas incisocortusas. En los huesos puede haber fracturas o hundimientos. Todo esto se localiza con el examen, digamos, por sistemas o por segmentos cefalocaudalmente en la etapa prehospitalaria y en la etapa de guardia hospitalaria, también con la revisación del paciente, digamos, por sistemas. La clasificación de las lesiones craneales del traumatismo en las fracturas de cráneo y presencia de signos clínicos por la TAC. Se ven las fracturas, ¿no es cierto? Pueden ser lineales, deprimidas, fractura hundimiento. Las lineales no requieren reparación y en la base ocurren en la fosa anterior y en la temporal. Estos son los signos de fractura de base de cráneo. El signo de Battle, que es la hemorragia detrás del pabellón auricular, si el golpe ha sido de forma lateral y ha comprometido, y hay un hematoma por debajo intracerebral y ha comprometido la parte de la zona del peñasco. Si el golpe fue en la zona frontal o hacia adelante, se pueden ver ojos de mapache, que es la equimosis periorbitaria, que es otro de los signos de fractura de base de cráneo. Esto quiere decir que la base de cráneo, que está entre la cara y el cráneo, hay fracturas que permiten la comunicación entre esos orificios y el líquido raquídeo circula y hay hemorragia también. Hay otorragia, hemotímpano, o sea, sale por el oído. En el caso de signo de Battle y de golpe lateral, sale sangre y líquido cefalorraquídeo. Esto lo podemos ver con el signo de la escarapela. Le acercamos una gasa y vamos a ver que la gota de sangre está bien oscura al centro y por alrededor tenemos un halo rosado, que quiere decir que hay presencia de líquido cefalorraquídeo. Y en el caso también de la parte frontal, cuando tenemos el golpe de la parte frontal y nasal, que es el signo de fractura de base de cráneo, que hay otolicorrea o rinolicorrea con la parálisis del séptimo y del octavo par craneal. La otorrinorrea y la otolicorrea y la rinolicorrea quiere decir que hay presencia de sangre y líquido cefalorraquídeo que salen por nariz. Las lesiones focales van desde un hematoma epidural. Ustedes recuerdan que las estructuras de las meninges eran la aracnoide, espía madre y dura madre. Cuando tenemos un hematoma epidural tenemos este tipo de lesión, el hematoma subdural que está debajo de la dura madre y el hematoma intraparenquimatoso que es el no operable. Así se ven en una tomografía computada. El hematoma epidural es bien lacunar y es liso su borde. El subdural es insidioso, de evolución lenta y tiene bordes imprecisos. Y la contusión se ve como tejido contuso que no es operable, cada una con su particular clínica. El coma traumático es el que dura más de 6 horas y la tomografía y la resonancia son normales y no se identifica otra causa de coma.
El daño axonal difuso leve y el daño axonal difuso moderado a grave es cuando hay, además de coma, daño a nivel de la transmisión interneuronal. ¿Cómo hacemos el manejo del paciente? El traumatismo de cráneo grave, aislado, improbable, hay causas respiratorias y cardiovasculares que mantener la parte de respiración, ¿no es cierto?, y la parte de circulación. Las medidas urgentes están referidas en el ATLS a la implementación del ABCD, con la sigla, la mnemotecnia ABCD, de vía aérea permeable, respiración y circulación, que son primordiales para poder mantener a ese paciente en condiciones. El examen clínico, vamos a hacer una anamnesis, un examen completo y neurológico para tener un diagnóstico inicial, el que nos va a dar, que es traumatismo cráneoencefálico, y poder hacer una derivación y llevarlo a un centro de atención médica de mejor nivel resolutivo, en donde lo puedan operar a este paciente. En el leve tenemos el paciente con score de 15, sin contusión y sin pérdida de conciencia, alta domicilio con hoja de observación y citación posterior para el servicio de neurología. Pero si tiene cefalea, pérdida de la conciencia transitoria o amnesia, se lo ingresa para observación y si hay fractura, hacer un TAC directa o TAC con contraste. Mantenerlo 6 horas a todos. Si hay fractura, aun cuando el traumatismo sea normal, ingresarlo para observación de 24 horas. Paciente con score de 14, ingresarlo al menos 24 horas. En el moderado, ¿no es cierto?, vamos a tener que hay que internarlo y tenemos una evaluación inicial como para el leve. Luego del ingreso hay que repetir la tomografía y hacerle un control, ¿no es cierto?, para evaluación neurológica frecuente en una terapia intermedia o terapia intensiva. Si el paciente mejora en un 90%, darle el alta, y si se deteriora, que es un 10% de la totalidad de los pacientes, y deja de responder órdenes, se profundiza el coma y se va hacia un traumatismo cráneoencefálico grave, que la presencia de la hipoxia, además de la hipotensión, se asocia a una mortalidad de un 75%. Por lo tanto, es imperativo que se logre la reestabilización cardiopulmonar en los pacientes con traumatismo cráneoencefálico severo. La vía aérea y la ventilación en el paro respiratorio y la hipoxia transitoria son comunes y pueden causar daño cerebral secundario. Se debe ventilar al paciente con oxígeno al 100% y sobre todo, ¿por qué? Porque tenemos que hacer a partir de un traumatismo de cráneo una reanimación cerebral, y acá viene la novedad. La reanimación cerebral no es la misma que la reanimación cardiopulmonar. La reanimación cerebral, ustedes saben que el cerebro se maneja con glucosa y oxígeno. Si nosotros privamos de una buena ventilación y el paciente hace paro cardíaco, el cerebro a los 5 minutos sin oxígeno se muere. Pero tiene una reserva, ¿no es cierto?, de 2 gramos de glucosa, lo que significa que ese cerebro tiene glucosa durante 90 minutos. Es por eso que es probable la reanimación, digamos, cardíaca, para lograr llevar una perfusión cerebral, y se mantiene el cerebro en condiciones con esos gramos de glucosa de reserva que tiene. Ahora, no así con los gramos con la cantidad de oxígeno. Es por eso que cuando nosotros tengamos un paciente con traumatismo de cráneo y esencialmente quisiéramos reanimarlo, le tenemos que colocar oxígeno al 100%. Esto lo vamos a hacer si el paciente respira espontáneamente, con una máscara de oxígeno con bolsa de no reinhalación, y colocar de 5 a 15 litros de oxígeno en el manómetro para lograr una concentración lo más cercana al 100%. Si el paciente no respira, no la va a poder aprovechar. Es por eso que muchas veces tenemos que acudir a las maniobras de manejo de vía aérea avanzada con la intubación endotraqueal. Entonces, ¿cómo hacemos para reanimar a este paciente? Los métodos terapéuticos tienen que estar orientados a establecer un equilibrio entre la provisión de la demanda energética, es decir, hay que optimizar la oferta de oxígeno para que ese cerebro tenga más oxígeno.
y reducir el metabolismo, mejorando la microcirculación y prevenir la lesión secundaria. ¿Qué quiere decir con esto? Que vamos a ponerle oxígeno a alto flujo, vamos a reducir el metabolismo previniendo la hipertermia, la excitación y el dolor, con fármacos para calmar el dolor, fármacos para bajar la hipertermia o fármacos para disminuir convulsiones también. Y también hay que hacer una hemodilución por infusión de líquidos. Digamos, hay que hacerle para que no tenga una hipotensión, lo que disminuya, digamos, la irrigación cerebral, hay que llevar a una tensión por lo menos sistólica de 90 milímetros de mercurio. Entonces vamos a tomar los signos vitales, nos vamos a fijar que tenga 90 milímetros de mercurio de sistólica. Si no los tiene, vamos a hacer un aporte de líquido y aporte de oxígeno al 100%, tratando de reanimar ese cerebro y de poder llevarlo lo más rápido posible a un centro donde le hagan una tomografía computada. Y otros fármacos que se pueden utilizar son los barbitúricos, como el diazepam, ¿no es cierto?, que nos va a prevenir convulsiones, la fenitoína, que es un fármaco para prevenir convulsiones, y el manitol, que es un diurético de arrastre que actúa sobre el edema citotóxico para prevenir el edema cerebral. Mientras tanto vamos a hacer una determinación de escala de coma de Glasgow cada 5 minutos para buscar un déficit focal, y vamos a también evaluar las pupilas para localizar la hemorragia si es que tiene una localización cerebral. Aproximadamente, no tengo más tiempo, pero en realidad es tratar la isquemia cerebral, tratar con analgesia adecuada el control de la hipertensión intracraneal, ¿no es cierto?, evaluación del líquido cefalorraquídeo y la pérdida por oído y por nariz, colocando manitol, ¿no es cierto? La isquemia la vamos a tratar llevándolo a tensión de 90 milímetros de mercurio, una tensión arterial adecuada, una posición de la cabeza de 30 grados para trasladarlo, y llevándolo a una normoglucemia le vamos a hacer un dosaje de glucemia para ver en cuánto está su glucemia en sangre, evitando la hipertensión, y una profilaxis anticonvulsiva con fenitoína. Esto es más o menos lo que vamos a hacer para hacer la reanimación cerebral. Esto es todo porque no tengo muchísimo más tiempo. ¿Mm? ¿Hola? Hola, Doc. Acá Excelente, estamos. Doc. Acá estamos, doctora. Muy Sí. rápido, pero lo que pude hacer. Acá estoy. Accidentes de bueno, trabajo en altura. Muy rápido. En realidad lo que quería que les quedara claro era la reanimación cerebral, que es muy distinta a la reanimación cardiopulmonar. O sea, lo que tenemos que tratar de evitar es que ese cerebro gaste más de lo que puede gastar con un traumatismo de cráneo y con una lesión severa. Eso era lo que quería dejarles como conclusión, porque ahora están, digamos, utilizando esta reanimación cerebral como, digamos, a nivel prehospitalario y hospitalario, como una de las terapias, digamos, más acertadas en cuanto a cuando recién ingresa el traumatismo craneal. Primero es la reanimación cerebral y luego se continúa con el tratamiento. Excelente, doctora Moral, excelente. Realmente muy, muy interesante el aporte que ha dado la doctora Moral y también el doctor Martínez. Excelente. Bien, acá nos acompaña el doctor Darío Badra, Doc, y la doctora Zárraga, obviamente, y también el profe Triviño. Muy bien, ¿cómo están? Bienvenidos todos, gracias doctora Moral, muy bueno, y doctor Martínez, excelente jornada. Recuerden que esta clase va a quedar grabada. Si ustedes la quieren volver a ver, quieren poner pausa, quieren tomar nota, la pueden ver cuando deseen. En los próximos días, hasta el día lunes, va a estar disponible en el sistema. Pueden accesar cuando ustedes quieran. Vamos a compartir la pantalla para mostrarles y compartir nuevamente algunos datos
entre ellos el código de asistencia. Recuerden que, lo vamos a decir muchas veces, en el orden de prioridades de este congreso, la número 1 es adquirir los conocimientos, es adquirir herramientas, principios, y número 2, compartir con todos ustedes que son de distintos lugares del mundo. Es realmente un evento histórico donde hay gente de todos los países de América, Centroamérica, Sudamérica, también de España, muchísima gente de España, así que es realmente un logro y es una gran alegría. Y tercero, la certificación, pero la certificación es importante, por supuesto, pero ya como tercer lugar. Le vamos a dar ahora el código de asistencia para que ustedes puedan confirmar y así bajar la certificación. No hace falta que lo hagan ahora mismo, en este momento, lo pueden hacer más tarde, mañana, hasta el día lunes tienen tiempo. Así que no hace falta, si ustedes están en el teléfono, que lo hagan en este momento. Tomen nota, por favor, el código de asistencia de esta jornada de emergencias neurológicas a cargo del doctor Martínez y la doctora Moral es Congreso 12, ¿sí? Congreso 12, sería todo mayúscula. Ese es el código de asistencia, Congreso 12, ¿sí? Con ese código de asistencia ustedes van a poder, vamos a compartir la pantalla para mostrarles el procedimiento, que es muy simple, pero bueno, lo vamos a mostrar una vez más. Y después compartimos más datos con ustedes, muy interesantes, muy importantes para esta jornada, ¿sí? Compartiendo la pantalla podemos ver la página del Congreso y si vamos, por supuesto acá tenemos un acceso directo, siempre ponemos acá arriba la clase que está en línea en este momento, y luego si ustedes van a la programación vamos a encontrar emergencias neurológicas. Entrando en ese lugar vamos a ver el lugar, el espacio donde colocar el DNI, que es el número con el cual ustedes se han registrado, número de catastro, número nacional de identidad, número de enrolamiento. Cada país tiene su propio número que los identifica como ciudadanos de ese país. Acá tenemos un número de prueba, no es real, es para que vean solamente cómo funciona. Luego que ustedes envían el DNI, ahí van a tener la posibilidad de entrar a la clase en vivo y en directo, o verla después grabada, por supuesto, y colocar el código de asistencia. En este caso dijimos que es Congreso, dijimos 12, y de esa manera, confirmando la asistencia, el sistema te da las gracias y te aparece el botón descargar certificado, ¿sí? Cuando hacemos clic en este botón, se abre esta página donde ponen nuevamente el DNI, aplican al reCAPTCHA de Google y hacen enviar, hacen clic en enviar y ya van a poder ver la lista de certificaciones. Recuerden, por favor, que cualquier dificultad, si de repente salió mal el nombre, falta un carácter, lo que sea que le haga falta con respecto a los certificados, no escriban por WhatsApp, sino que tienen que escribir a un email que es certificaciones.ib@gmail.com. Profesora Emilce, si podés pegarla allí en el chat de YouTube, por favor, así ya todos tienen acceso a ese correo. Solamente úsenlo, por supuesto, para cualquier dificultad. Y se irá atendiendo todas las solicitudes en orden de llegada en las próximas horas. Tengan un poquito de paciencia y se va a resolver toda dificultad, ¿sí? Certificaciones.ib, así como ven el fondo de mi cámara, que están las siglas de esta institución Badra, IB, @gmail.com. Certificaciones.ib@gmail.com. Perfecto. Por último, señores, los queremos invitar a que se puedan sumar a un proyecto muy interesante. Está en la página principal del Congreso. En la página principal del Congreso, bajando, van a ver dos secciones, ¿sí? Una es un consejo de profesionales de la salud, del área de emergencias, rescate y trauma. El otro es un comité especialmente formado por instructores, quienes ya se desempeñan en lo que es la docencia, la capacitación y como instructores en emergencias médicas, rescate y trauma. Son dos posibles grupos a los que ustedes pueden acceder haciendo clic en quiero sumarme ahora en cada uno de los grupos. Es un proyecto sin fines de lucro y totalmente gratuito. Si ustedes son profesionales de la salud, van a pertenecer a un equipo donde podemos intercambiar conocimientos, información, hacer investigación. Es el modelo llamado colaborativo. Es realmente un proyecto muy valioso y ahí se van a hacer registros, por supuesto, de médicos según especialidad,
paramédicos, enfermeros, rescatistas, es decir, ustedes se pueden sumar y se van a sumar a un grupo de Telegram. Telegram es una aplicación muy parecida a WhatsApp, que es gratuita, la pueden bajar del Play Store o el App Store de los celulares, la pueden descargar, se activa como WhatsApp, ahí tiene una aplicación web también, todo es muy parecido, nada más que permite tener grupos con miles de personas, a diferencia de WhatsApp, que es más limitado y es más difícil de moderar los grupos en WhatsApp. Entonces descarguen la aplicación Telegram, súmense a estos grupos y en los próximos días posteriores al Congreso le vamos a mandar un formulario donde ya se van a registrar dentro de un sistema y vamos a empezar a interactuar en ese ámbito. Tanto el Consejo de Profesionales de la Salud, Emergencias, Rescate y Trauma, Emergencias Médicas, y el Comité de Instructores son proyectos, por supuesto, de Unión Internacional Iberoamericana, pues estamos convencidos en esta institución, una vez más lo decimos así, lo decimos abiertamente, que la clave está en lo colaborativo, en la unión, no en la competencia. Somos todos parte del mismo equipo, los que nos dedicamos a capacitar, a instruir, a formar, lo que creemos en la educación como el mejor medio para cambiar este planeta, este mundo y mejorarlo, en lo que más podamos. Los invitamos entonces a que se puedan sumar al equipo de instructores. Y por otro lado, el equipo de salud, los que se dedican al día de hoy y dan su corazón día a día por la salud, por el prójimo, y puedan también contar con un respaldo internacional para hacer investigación, compartir conocimientos y también capacitarnos entre todos. Compartir es la clave. Bueno, gente, entonces, allí está, en ese lugar, en el Congreso, van a hacer clic y les va a llevar automáticamente al grupo de Telegram. No tienen que esperar que alguien les suscriba. Y ahí van a esperar hasta que pase el Congreso y le vamos a mandar allí las instrucciones para dar el siguiente paso y formalizar la inscripción de cada uno de ustedes. Señores, muy interesante, muy valioso este paso que se está dando junto a otras iniciativas, por supuesto, que son todas muy, pero muy valiosas. Muy bien, ¿alguna pregunta más, profes, para ir cerrando? ¿Alguna cuestión? Doctora Moral, si querés decir tus últimas palabras, doctor Martínez. Hay una pregunta que se repite bastante en el chat, doctora Moral, si la puede responder, ya que estamos aquí, ¿puede ser? Bueno. ¿Puede ser contraproducente la oxigenoterapia en el tratamiento de TC? No, al revés. La oxigenoterapia se utiliza para la reanimación cerebral. Es uno de los pilares fundamentales para la reanimación cerebral. Y hoy por hoy se está buscando la reanimación cerebral primero como primer objetivo de tratamiento luego de antes de la internación. O sea, ya se está estipulando que la reanimación cerebral se haga en etapa prehospitalaria para que llegue a la etapa hospitalaria ya con, digamos, un cierto manejo de la hipertensión endocraneal y de la reanimación cerebral, porque el cerebro contuso, traumático, le falta oxígeno. Muy bien, gracias, Excelente, doctora Moral. Excelente, como siempre, concreta, específica, doctora, un gran lujo. También nos acompaña un gran saludo nuestro querido